Lo primero que debes saber es esto: la humillación no siempre llega silenciosamente. A veces aparece con smoking, una copa de champán en la mano y una sonrisa mientras te arruina la vida. Si hubieras entrado en ese restaurante esa noche, habrías pensado que todo era perfecto. Iluminación tenue. Copas de cristal. Inversores riendo a carcajadas. Una gran inauguración que prometía éxito. Lo que no habrías notado, lo que nadie notó al principio, fue a la mujer a 1 metro de su marido, dándose cuenta en tiempo real de que su matrimonio acababa de expirar. ¿Sabes qué es?, dijo mi marido, tan alto que la mesa de al lado lo oyó. Una esposa trofeo que se ha oxidado. La palabra no solo aterrizó. Cortó. Se oyeron risas dispersas e inquietas, de esas que suelta la gente cuando no sabe si ha presenciado un chiste o una advertencia. Mi marido, Gregory, estaba en el centro de la sala como quien dice un chiste que ha practicado frente al espejo. Parecía orgulloso de sí mismo. Cómodo. Seguro. Estaba de pie junto a él, perfectamente estilizada con el vestido esmeralda que me había elegido esa mañana. El pelo justo como a él le gustaba. Una sonrisa perfecta. Lucía exactamente como se suponía que debía lucir la esposa de un hombre exitoso, refinada, discreta, decorativa. Me llamo Joanna. Tenía 29 años. Y hasta ese momento, creía sinceramente que estaba casada con alguien que me amaba. Había contribuido a pagar ese restaurante. Lo había financiado, de hecho. Casi todo. Pero nada de eso importaba ahora. En esa sala, frente a gente que apenas me conocía, mi marido me había reducido a un objeto que había perdido su brillo. Luego hizo algo peor. Gregory metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Rosa. Blanco. Formal. Bueno, dijo con suavidad, ya que vamos a hacer anuncios esta noche, mejor me saco esto de encima también. Se giró hacia mí, todavía sonriendo. Joanna, cariño, voy a pedir el divorcio. Mi abogado lo preparó todo la semana pasada. Lo entiendes, ¿verdad? Un hombre de mi nivel necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo. La habitación quedó en completo silencio. No un silencio de conmoción. No un silencio compasivo. El tipo de silencio que espera a ver qué tan mal está alguien a punto de estallar. Sentía decenas de ojos fijos en mí, esperando lágrimas, súplicas, desmayos. Querían drama con su champán. Querían una prueba de que yo era exactamente como él me acababa de llamar. No lo entendieron. Tomé el sobre de su mano. Lentamente. Con cuidado. Mi voz no tembló al hablar. Gracias por decírmelo, dije. Agradezco tu sinceridad. Su sonrisa vaciló. Solo por un segundo. Me di la vuelta y salí. Mis tacones resonaban en el suelo, cada paso más fuerte que el anterior. Detrás de mí, Gregory se rió a carcajadas e intentó reiniciar la fiesta, reescribiendo ya la historia en su cabeza. El aparcacoches me trajo el coche. Conduje a casa con los papeles del divorcio sin abrir en el asiento de al lado, con el horizonte de Denver brillando frío e indiferente tras mí. No lloré en la entrada. No grité. Me quedé allí sentado, agarrando el volante, repitiendo una palabra una y otra vez. Oxidado. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció. Porque lo que Gregory no entendía, lo que estaba a punto de aprender por las malas, era que yo no estaba oxidado. Estaba cargado. Y ya terminé de ser decorativo. Él pensó que la historia terminó en el momento en que salí de ese restaurante. Lo que no se dio cuenta fue que esa era solo la escena inicial. No abrí el sobre esa noche. No porque tuviera miedo de lo que decía, sino porque ya lo sabía. Los papeles de divorcio son algo frío. Precisos. Definitivos. Y no estaba lista para darle a Gregory la satisfacción de imaginarme acurrucada en el suelo, sollozando por un lenguaje legal que él creía que me mataría. En cambio, me quedé sentado en mi coche, en la entrada de la casa que ayudé a comprar, viendo cómo la luz del porche se reflejaba en el parabrisas. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Tenía las manos tan apretadas alrededor del volante que me dolían los dedos, pero aún así, no lloré. Eso vendría después. En privado. Dentro de la casa, todo parecía igual. El arte en las paredes. Los muebles elegidos para impresionar a los invitados apenas nos gustaban. El silencio, que se había intensificado durante meses sin que me diera cuenta. Dejé el sobre en la encimera de la cocina como si fuera algo frágil y me serví un vaso de agua que no bebí. La palabra que utilizó seguía dando vueltas. Oxidado. Como si yo fuera algo que alguna vez me había sido útil y ahora no. Como si la edad me hubiera alcanzado sigilosamente sin darme cuenta.
Como si no hubiera pasado los últimos 3 años construyendo su sueño con mi dinero, mi tiempo, mi inteligencia. Yo tenía 29 años. Y mi marido ya había decidido que yo estaba obsoleta. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando al techo, repasando momentos que antes había ignorado, reuniones a las que ya no me invitaban, decisiones sobre las que ya no me preguntaban, la forma en que Gregory había empezado a hablarme cuando había inversores presentes. En ese momento, me dije que era estrés. Presión. El éxito lo estaba cambiando. Ahora lo vi tal como era. Él ya no me necesitaba. O eso creía él. Al amanecer, la conmoción había pasado y algo más la había reemplazado. Ni rabia. Ni pena. Concentración. De esas que se activan cuando despiertan los instintos de supervivencia. Me duché, me vestí cómodamente por primera vez en meses y fui directo a la habitación que Gregory nunca usaba, mi oficina. El espacio aún olía ligeramente a papel y café. Los estados financieros estaban apilados ordenadamente donde los había dejado. Una foto enmarcada de mi abuela reposaba sobre el escritorio, con una mirada penetrante incluso en su vejez. Había construido todo lo que poseía de la nada, y me había enseñado una lección por encima de todas. Nunca entregues el poder sin entender cómo recuperarlo. Abrí mi computadora portátil. Contrato tras contrato, acuerdo tras acuerdo, revisé cada documento relacionado con el restaurante de Gregory. Cada transferencia bancaria. Cada firma. Cada cláusula que insistí en aceptar, por si acaso. Incluso cuando se rió y dijo que le estaba dando demasiadas vueltas. Y fue entonces cuando lo vi. Mi inversión no fue un regalo. Ni siquiera era una asociación. Fue un préstamo. Un préstamo legalmente vinculante, redactado profesionalmente, por $2,7 millones. Estructurado con protecciones. Cláusulas de salida. Plazos. Consecuencias. Consecuencias que Gregory nunca se había molestado en leer, porque confiaba en que nunca las usaría. Los términos eran claros. Con 30 días de preaviso podría exigir el reembolso total. El impago suponía la incautación de bienes. El restaurante. El equipo. Todo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de claridad. Gregory pensó que el amor me hacía inofensivo. Él pensó que la humillación me haría dócil. Pensó que desaparecería silenciosamente. Cogí mi teléfono y llamé a la única persona que sabía exactamente lo peligroso que podía ser si me empujaban. Mi abogado contestó al segundo timbre. Y con una sola frase, el discurso de victoria de mi marido se convirtió en una cuenta regresiva. Gregory creía que lo peor que había hecho era avergonzarme en público. No tenía idea de que el verdadero daño comenzó en el momento en que abrí mi computadora portátil. ¿Estás completamente seguro? La voz de mi abogada era tranquila y firme, pero en el fondo, percibí el peso de la pregunta. Sabía lo que le preguntaba. También sabía que no habría vuelta atrás una vez iniciado el proceso. Sí, dije. Mi voz me sorprendió. No me tembló. Quiero que me retiren el préstamo. Inmediatamente. Hubo una pausa en la línea. No era duda, sino cálculo. Una vez entregado el aviso, dijo con cuidado, el negocio tiene 30 días. Sin financiación de reemplazo, no sobrevivirá. Entiéndelo. Sí. Lo que no dije fue esto. Él entendía la humillación. Las consecuencias eran nuevas para él. Al terminar la llamada, me quedé sola en mi oficina, con la casa en un silencio inquietante a mi alrededor. Los papeles del divorcio seguían sin abrir en la cocina, pero ya no los sentía como una amenaza. Se sentían irrelevantes. Gregory había asumido que terminar el matrimonio significaba perder mi influencia. Él estaba equivocado. Por la mañana, todo estaba en marcha. Se prepararon los avisos legales. Se fijaron los plazos. Mi abogado actuó con la eficiencia de quien ha pasado años limpiando desastres causados por hombres demasiado confiados. Exactamente a las 8 de la mañana, se envió el aviso de retirada a la dirección oficial del restaurante. Gregory lo vería antes del almuerzo. Preparé café y me senté en el patio trasero, viendo cómo la ciudad despertaba como si nada monumental estuviera a punto de derrumbarse. Los pájaros se movían entre las vallas. Los coches pasaban en un flujo constante. Al mundo no le importaba que mi matrimonio se hubiera derrumbado ni que un restaurante de lujo estuviera viviendo de prestado. Y de alguna manera, esa firmeza me mantuvo firme. A las 9:17 de la mañana sonó mi teléfono. Gregorio. Lo dejé sonar. A las 9:19 volvió a sonar. A las 9:30, tenía 4 llamadas perdidas y un mensaje de voz. Lo escuché una vez. Joanna,
Acabo de recibir algo de tu abogado. Obviamente hay un error. Llámame. Ninguna disculpa. Ninguna preocupación. Solo una suposición. El siguiente mensaje de voz llegó una hora después, más agudo esta vez. Irritado. No sé qué crees que estás haciendo, pero esto no tiene gracia. Estás exagerando. Reaccionando exageradamente. Al mediodía, el tono había cambiado de nuevo. El pánico empezaba a filtrarse. Los inversores están llamando. Necesitamos hablar. Ya. No respondía ninguno de ellos. En lugar de eso, hice una lista. Cambia las cerraduras. Lleva los documentos importantes a un lugar seguro. Separa las cuentas. Programa tu terapia. Llama a Fiona. Cada tarea era pequeña y manejable. Anclas en un momento que fácilmente podría haberse descontrolado. Cuando llamé al cerrajero, no me tembló la voz. Cuando pedí cita de urgencia para terapia, no lloré. Estaba funcionando con algo más fuerte que la adrenalina. Claridad. Gregory llamó 12 veces ese día. Luego 18. Luego dejó un mensaje de voz que casi no escuché. Por favor, dijo, en voz más baja. No lo dijiste en serio anoche. Yo tampoco. Podemos arreglar esto. Me reí. A carcajadas. No porque fuera gracioso, sino porque era revelador. Él seguía pensando que se trataba de emociones. De perdón. De que yo me calmara y volviera a poner las cosas como estaban. Él todavía pensaba que yo existía para estabilizar su mundo. Por la tarde, mi abogado me llamó con una actualización. 2 inversores ya se han puesto en contacto, dijo. Están nerviosos. Se corre la voz. Me imaginé a Gregory paseando por su oficina, con el teléfono pegado a la oreja, dándose cuenta por primera vez de que la confianza no reemplaza el capital. Que el encanto no cubre las deudas. Que la mujer a la que había descartado como decorativa era el cimiento sobre el que se había asentado. Esa noche dormí, realmente dormí, por primera vez en semanas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 42 llamadas perdidas. Lo puse boca abajo y preparé el desayuno. Porque lo que sea que Gregory estaba a punto de perder, yo ya había recuperado algo mucho más valioso. Control. Él pensó que alejarse de mí lo dejaría libre. Lo que realmente hizo fue exponer cuánto de su imperio fue construido en mi nombre. Al tercer día, Gregory dejó de llamar como un marido y comenzó a llamar como un hombre en caída libre. Los mensajes de voz se mezclaban, la confusión se transformaba en ira, la ira se transformaba en negociación. Cada mensaje seguía el mismo patrón. Primero la negación, luego la acusación, luego el pánico. Fue casi educativo escuchar a alguien sufrir las consecuencias en tiempo real. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos, dijo en un mensaje, con la voz ronca. Todo lo que construiste, corregí en voz baja, mirando a una cocina vacía. A mitad de semana, la situación empeoró. Él apareció en la casa. Observé desde la ventana del piso de arriba cómo su coche entraba en la entrada como si aún perteneciera a ese lugar. Salió con el mismo traje que había llevado a la inauguración, ahora arrugado, deslucido, exhausto. Llamó una vez. Luego otra vez. Y luego aporreó. «Joanna», gritó. «Tenemos que hablar». No me moví. Esta casa estaba a mi nombre. La compró antes de casarnos. La pagó con dinero que él nunca ganó y por el que nunca preguntó. La había recorrido durante años como si fuera su reino. Ahora era solo una puerta cerrada. Al final, se fue. Una hora después, regresó con flores. Ese fue el momento en que llamé a la policía. No lo hice por despecho. Lo hice por documentación. Mi abogado había sido muy claro. Los patrones importan. Los límites importan. Y hombres como Gregory no se volvieron respetuosos de repente solo porque la dinámica de poder cambiara. Cuando los agentes lo escoltaron, parecía aturdido, ni enojado ni dramático. Simplemente genuinamente confundido. Como si nadie le hubiera dicho no antes. Esa noche, finalmente lloré. No por Gregory, sino por mí misma. Durante años, había pasado suavizando las cosas, reprimiendo reacciones, replanteando la falta de respeto como estrés. El amor me había hecho paciente. También me había hecho callada en momentos en que debería haber hablado en voz alta. Me prometí a mí mismo que eso no volvería a suceder. Las consecuencias en el restaurante se aceleraron más rápido de lo que incluso mi abogado predijo. Los proveedores comenzaron a exigir el pago inmediato. Los arrendamientos de equipo se vieron repentinamente bajo escrutinio. Los inversores, antes ebrios de optimismo y champán,
Comenzaron a llamar a sus abogados. Gregorio lo intentó todo. Él rogó. Culpó. Les dijo a todos que yo era inestable. Luego les dijo que era vengativo. Luego, cuando eso no funcionó, les dijo que yo era frío. Eso me hizo sonreír. Frío significaba inamovible. Inalcanzable. Ya no controlable. Al sexto día, su madre me llamó. Su voz se quebró de desesperación. Las lágrimas se derramaban por el teléfono mientras me rogaba que fuera razonable. Habló de su infancia, de su presión, de su estrés. Nunca mencionó lo que me había hecho. Escuché atentamente. Luego dije una frase. Me humilló públicamente y me entregó los papeles del divorcio delante de desconocidos. Silencio. Ella nunca volvió a llamar. Conocí a mi abogada en persona ese viernes. Su oficina olía a café, papel y competencia. Me deslizó una pila de documentos sobre el escritorio, expedientes actualizados, resúmenes financieros y un informe particularmente satisfactorio. Ya se han presentado 2 demandas contra él, dijo. Declaración falsa. Abuso de confianza. Asentí. ¿Y el préstamo? Procediendo exactamente como está escrito. No ha hecho ningún intento de pago, supuesto que no. Gregory no planeó el reembolso. Planeó el derecho a recibirlo. Antes de irme, me miró con atención. Necesito preguntarte, ¿estás bien? Lo pensé. Estaba cansado. Estaba magullado. Pero no estaba perdido. Lo tengo más claro que en años, dije. Ese fin de semana, mi mejor amiga Fiona voló a casa temprano de un viaje de trabajo. Me miró y me abrazó tan fuerte que me dejó sin aliento. No estás loco, dijo ella inmediatamente. Necesito que lo escuches. Hice. Porque el mundo tiene una forma de hacer que las mujeres duden de sí mismas en el momento en que dejan de absorber el daño en silencio. Gregory perdió inversores ese mismo fin de semana. Grandes. De esos que no vuelven. De esos que recuerdan la traición más que la ambición. Su restaurante, por el que había brindado con tanta confianza, ahora perdía dinero antes de tener la oportunidad de estabilizarse. Y por primera vez desde aquella noche, sentí algo inesperado. Paz. No porque estuviera sufriendo, sino porque ya no lo protegía de sí mismo. Gregory pensó que lo peor había pasado cuando dejé de contestar sus llamadas. No sabía que el verdadero ajuste de cuentas ni siquiera había comenzado. El silencio después del caos es inquietante. Una vez que Gregory dejó de aparecer y las llamadas pasaron de frenéticas a esporádicas, esperaba alivio. En cambio, lo que se apoderó de mi vida me resultó desconocido, demasiado silencioso, demasiado abierto. No había nadie a quien controlar, ningún estado de ánimo que anticipar, ninguna reputación que proteger que no fuera la mía. Por primera vez en 4 años, mis pensamientos no fueron interrumpidos. Fue entonces cuando la culpa intentó colarse. Llegó disfrazado de preocupación. Por el personal del restaurante. Por los chefs que habían trabajado horas extra. Por los camareros que dependían de las propinas y el optimismo. Me dije a mí mismo que estaba lastimando a gente que no había hecho nada malo, y esa narrativa casi funcionó. Pero entonces recordé algo importante. Gregory tenía opciones. Siempre las había tenido. Podía vender activos. Podía conseguir nuevos socios. Podía asumir la responsabilidad. Lo que ya no podía hacer era asumir que yo absorbería en silencio las consecuencias de sus decisiones. Esa fue la diferencia. No estaba destruyendo su negocio. Le estaba retirando mi apoyo. Y no hay nada cruel en negarse a financiar la falta de respeto. Una semana después del aviso de retiro, mi abogado me llamó con otra actualización. Está intentando conseguir financiación de emergencia, dijo. Prestamistas privados. Intereses altos. Malas condiciones. Me imaginé a Gregory sentado frente a gente a la que antes habría rechazado, de repente tan desesperado como para aceptar cualquier migaja que le ofrecieran. La ironía no se me escapó. ¿Funcionará? Pregunté. Es improbable. Incluso si consigue el dinero, su credibilidad ya está dañada. Credibilidad. Esa era la palabra que Gregory nunca protegía, porque suponía que el encanto podía reemplazarla. Mientras tanto, mi vida se iba reorganizando silenciosamente. Cambié las cerraduras. Guardé mis documentos importantes en una caja de seguridad. Actualicé los beneficiarios. Separé cuentas que deberían haber estado separadas desde el principio. Cada acción parecía pequeña pero poderosa, como si recuperara centímetros cuadrados de mi que había entregado sin darme cuenta. También comencé terapia. En la primera sesión,
Mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó paralizado. ¿Cuándo empezaste a creer que ser comprensivo significaba ser invisible? No tuve respuesta. No inmediatamente. Pero lo pensé durante días. Sobre cuántas veces suavicé mis reacciones para que Gregory no se sintiera desafiado. Con cuánta frecuencia minimicé mi inteligencia para que se sintiera impresionante. Con cuánta facilidad me hice a un lado para que él pudiera avanzar. Aprendí que el amor puede transformarse silenciosamente en una actuación. Gregory reapareció nuevamente el día 12. Ni en persona. Ni por teléfono. Envió un correo electrónico. Fue largo. Inconexo. Emotivo. Se disculpó, más o menos. Asumió la responsabilidad, selectivamente. Culpó al estrés, a la presión, al alcohol, al éxito, a cualquier cosa que no fuera él mismo. Nunca quise hacerte daño, escribió. Simplemente no me di cuenta de cuánto dependía de ti hasta que te fuiste. Esa frase me lo dijo todo. No amado. No respetado. Dependía de. No respondí. En lugar de eso, reenvié el correo electrónico a mi abogado y salí a caminar. La ciudad se sentía diferente ahora. Más luminosa. Como si me moviera por ella como yo mismo, en lugar de como una extensión de alguien. Noté cosas que antes había ignorado, cafés que quería probar, calles que nunca había tomado, conversaciones que no tenía que tener prisa. Esa noche, Fiona y yo nos sentamos en el sofá con contenedores de comida para llevar entre nosotros. ¿Lo extrañas?, preguntó suavemente. Consideré la pregunta honestamente. Extraño quien creía que era, dije. Pero no extraño encogerme. Ella asintió. Esa es la respuesta correcta. Al final de la segunda semana, los rumores corrían por todas partes. Rumores del sector. Miradas de reojo de los inversores. El restaurante ya no era un triunfo, era un riesgo. Una advertencia. Un lugar del que se hablaba en voz baja. Gregory había construido su identidad en torno a ser admirado. Ahora estaba siendo analizado. Y eso lo aterrorizó más que perderme jamás. Él pensaba que perder mi dinero era su mayor temor. Lo que aún no se había dado cuenta era lo mucho peor que se siente perder la reputación, lenta, pública y permanentemente. En la tercera semana, Gregory dejó de fingir que se trataba de un malentendido y comenzó a tratarlo como una guerra. Fue entonces cuando los mensajes cambiaron de nuevo, esta vez no con súplicas, sino calculados. Envió a amigos en común a ver cómo estaba. Antiguos colegas se pusieron en contacto con él bajo la excusa de la preocupación, formulando sus preguntas con cuidado, disimulando su curiosidad. Podía oír su voz en cada interacción, aún intentando controlar la narrativa desde la sombra. Me negué a participar. Estaba aprendiendo que el silencio no es debilidad. Es un límite. Mi abogada, sin embargo, no se quedó callada. Me mantenía al tanto con regularidad, con un tono profesional, pero cada vez más brusco a medida que el equipo legal de Gregory presentaba una solicitud débil tras otra. Están pidiendo prórrogas, me dijo durante una llamada, alegando dificultades temporales. ¿Temporal?, pregunté. Soltó una risa seca. Solo si defines temporal como mala gestión catastrófica. Las cifras del restaurante fueron peores de lo esperado. El entusiasmo por la inauguración se había evaporado, reemplazado por mesas medio llenas y rumores especulativos. Los vendedores exigían el pago por adelantado. La rotación de personal aumentó. La magia que Gregory había prometido a los inversores se había esfumado, reemplazada por una tensión visible y un dueño que ya no inspiraba confianza. Y luego vino la primera presentación formal ante el tribunal. Gregory impugnó la revocación del préstamo. No porque tuviera fundamentos legales, sino porque esperaba que la intimidación funcionara donde el encanto había fallado. Su demanda me pintaba como vengativa, emocionalmente inestable y vengativa tras una discordia conyugal. Cuando mi abogado me mostró el documento no me sentí enojado. Me sentí avergonzada por él. Está echándole todo a perder, dijo. Esperando que algo se quede. ¿Lo hará?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Los contratos son herméticos. En el tribunal, los hechos importan más que los sentimientos. Esa noche, releí los viejos diarios de mi abuela. Los había guardado meticulosamente, documentando negocios, traiciones y recuperaciones. Una línea destacaba, escrita con tinta firme y sesgada. Nunca confundas la bondad con la entrega. Había hecho eso durante años. Dejé de hacerlo ahora. El siguiente movimiento de Gregory sorprendió incluso a mi abogado. Solicitó una reunión privada.
Sin abogados. Sin mediadores. Solo nosotros dos. Creo que es mala idea, dijo inmediatamente. Pero si decides ir, documenta todo. Lo pensé durante mucho tiempo. Una parte de mí no quería saber nada de él. Otra parte, más silenciosa pero firme, quería mirarlo a los ojos. No para cerrar el capítulo. No para reconciliarse. Para confirmación. Acepté verlo en su casa. Mi casa. Bajo mis condiciones. Llegó temprano, paseándose por el porche como un hombre esperando su juicio. Parecía más delgado. Mayor. La confianza que antes llenaba cada habitación con él ahora parecía prestada, agotada. Cuando abrí la puerta, sonrió instintivamente, pero luego se contuvo. Gracias por verme, dijo. Nos sentamos en la sala, a una distancia prudencial. Casi de inmediato, empezó un discurso. Disculpas intercaladas con excusas. Arrepentimiento mezclado con resentimiento. Hablaba como si la correcta combinación de palabras pudiera reiniciar el tiempo. No pensé que lo harías, admitió finalmente. Pensé que te calmarías. Ahí está, dije con calma. Él frunció el ceño. ¿Qué? Nunca pensaste que me elegiría a mí mismo. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Lo intentó de nuevo. Habló de recuerdos. De lo que habíamos significado el uno para el otro. De lo difícil que se había puesto la vida para él. Para él. Lo dejé terminar. Luego me puse de pie. Esta conversación no cambia nada, dije. No lo hice para castigarte. Lo hice porque por fin entendí mi valor. Su rostro se tensó. ¿Así que ya está? Ya. Terminaste. Asentí. Me cansé en el momento en que decidiste que era desechable. Salió poco después, más silencioso que cuando llegó. Y cuando cerré la puerta detrás de él, me di cuenta de algo profundo. No me sentí victorioso. Me sentí libre. Pensé que conocerlo sería la parte más difícil. Estaba equivocada. La parte más difícil fue darme cuenta de que había superado al hombre que una vez sentí que era más grande que mi vida. Después de que Gregory se fue esa noche, caminé por la casa lentamente, como si la viera por primera vez. Las habitaciones se sentían diferentes, no más vacías, solo más silenciosas. De verdad. Durante años, había organizado mi vida en función de la comodidad, el horario y el ego de otra persona. Ahora había espacio. Y el espacio, estaba aprendiendo, puede ser inquietante antes de volverse liberador. A la mañana siguiente, el impulso legal se aceleró. Mi abogada me llamó antes de que terminara mi café. Se le está acabando el tiempo, dijo. ¿Y las opciones? El intento de Gregory de impugnar la revocación del préstamo había fracasado. ¿Cómo era de esperar? Los contratos no se rompen porque alguien se arrepienta de firmarlos. El plazo de 30 días seguía corriendo, y con cada hora que pasaba, la situación del restaurante empeoraba. 2 inversores más se retiraron. Uno exigió públicamente la devolución de su dinero. Fue entonces cuando la narración se le escapó completamente de las manos a Gregory. El debate en la industria se intensificó. Quienes antes alababan su visión ahora cuestionaban su competencia. No hacía falta escribir artículos. Las reputaciones no necesitan titulares para derrumbarse. Basta con que suficientes personas decidan dejar de creer. Gregory intentó creer con más fuerza. Dio entrevistas. Habló de contratiempos temporales. Afirmó que el cambio de financiación era parte de una reestructuración estratégica. Cualquiera con conocimientos de negocios podía oír la mentira oculta. Mientras tanto, estaba haciendo algo radical. Me estaba reconstruyendo. Regresé a las rutinas que había abandonado, paseos matutinos, desayunos tranquilos, leer por placer en lugar de por la imagen. Vacié armarios llenos de ropa elegida por una imagen, no por una personalidad. Doné cosas que ya no sentía como mías. Cada objeto que desaparecía se sentía como respirar más profundamente. Fiona se quedaba conmigo casi todas las noches. Hablábamos de todo y de nada, del trabajo, de recuerdos de la infancia, de películas absurdas que nos encantaban. Nunca me apresuró a seguir adelante, nunca intentó buscarle un lado positivo. Dejó que el proceso fuera un caos. Una noche, ella preguntó, ¿qué es lo que más te asusta ahora mismo? No respondí inmediatamente. Entonces dije, olvidaré esta sensación. Me convenceré de que no fue tan mala. Ella asintió. Escríbelo. Así lo hice. Escribí sobre el restaurante. La palabra oxidada. El sobre.
El silencio de la habitación esperando a que me rompiera. Escribí sobre lo pequeña que me había sentido y lo peligrosa que había sido esa pequeñez. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a reescribir ese recuerdo para proteger a alguien más. Gregory reapareció indirectamente unos días después. Un conocido en común llamó, incómodo y vacilante. No está bien, dijo. Dice que está siendo injusto. Injusto. Les agradecí la actualización y cambié de tema. La justicia nunca había sido su preocupación cuando creía que tenía todo el poder. En la cuarta semana, la realidad se hizo inevitable. Él no podía pagar. El restaurante incumplió múltiples obligaciones. Los proveedores de equipos comenzaron a reclamar activos. El personal fue despedido en oleadas. El espacio que antes albergaba champán y discursos ahora resonaba con asuntos pendientes y arrepentimiento. No lo celebré. No me regodeé. Lamenté, en silencio, no por Gregory, sino por la versión de mí misma que creía que el amor exigía resistencia a cualquier precio. La fecha del divorcio se fijó poco después. El equipo legal de Gregory presionó para llegar a acuerdos que aún lo favorecían, asumiendo que yo llegaría a un acuerdo para mantener la paz. No lo hice. Mi abogado lo manejó con precisión quirúrgica. Documentó cada cifra. Rastreó cada activo. Corrigió cada suposición. Gregory finalmente entendió algo que debería haber sabido desde el principio. No estaba reaccionando. Estaba actuando. Y esa diferencia lo cambió todo. Pensó que el colapso de su negocio sería el punto más bajo. Lo que no vio venir fue lo mucho más difícil que es enfrentar a una mujer que ya no necesita su aprobación. La audiencia de divorcio llegó más rápido de lo esperado. No porque el proceso fuera apresurado, sino porque el tiempo se siente diferente cuando dejas de esperar a que alguien más decida tu futuro. Semanas que antes se arrastraban ahora transcurrían con un propósito. Cada documento archivado, cada reunión celebrada, se sentía como un nudo más que se deshacía. Gregory entró al juzgado con el aspecto de un hombre que intentaba recuperar la confianza que ya no tenía. Llevaba un traje a medida, una postura practicada, pero faltaba algo esencial. La arrogancia fácil. La suposición de que todo saldría bien porque siempre había sido así. Evitaba mi mirada. Luego se sobrecorrigió y sonrió como si todavía estuviéramos representando un papel. No le devolví la sonrisa. La audiencia en sí fue clínica. Números. Fechas. Acuerdos. No hubo espacio para el encanto. No hubo espacio para reescribir la historia. El juez hizo preguntas. Mi abogado respondió con hechos. El abogado de Gregory intentó incriminar, pero luego recurrió a la emoción cuando esta incriminación falló. No ayudó. Cuando se mencionó la revocación del préstamo, Gregory se puso rígido. Cuando salió a la luz el acuerdo prenupcial, se encogió de hombros. Vi cómo la comprensión se extendía por su rostro, ni ira ni indignación, sino incredulidad. Realmente no había pensado que yo había planeado con anticipación. Eso le dolió más que perder dinero. Después de la audiencia, se me acercó en el pasillo. Su voz era baja, urgente, como si estuviéramos conspirando en lugar de terminar. No tenías por qué hacerlo público, dijo. Podrías haberlo manejado con discreción. Lo miré a los ojos. Tú también podrías. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Por una vez, no había nada que pudiera decir que cambiara el resultado. El divorcio se formalizó 2 semanas después. Limpio. Decisivo. Final. Salí del juzgado más liviana que en años, no porque hubiera ganado, sino porque había dejado de fingir. Ya no era la esposa de nadie. No era la inversionista de nadie. No era el refugio de nadie. Yo solo era yo. El restaurante cerró poco después. 3 meses desde la gran inauguración hasta que se cerró la puerta. Un récord, según un artículo que no leí, pero del que me enteré por Fiona. Se subastó el equipo. El espacio quedó a oscuras. El nombre de Gregory se convirtió en sinónimo de error de cálculo. La gente dejó de llamar para check-in una vez que quedó claro que no quedaba nada por rescatar. Ese silencio también se sentía diferente. Pacífico. Hice cambios, no drásticos, sino significativos. Vendí la casa y compré algo más pequeño y tranquilo. Un lugar que me hacía sentir como un refugio en lugar de un escenario. Esta vez invertí mi dinero con cuidado, con personas que no confundían el derecho con la visión. Empecé a asesorar a mujeres jóvenes que se iniciaban en las finanzas. No con discursos, sino con honestidad. Les hablé de contratos, de límites, del precio de ignorar la incomodidad por inoportuna. Uno de ellos me preguntó una vez,
Te arrepientes de haber confiado en él. Lo pensé. No, dije. Me arrepiento de haber confiado más en él que en mí misma. Esa distinción importaba. Pasaron los meses. Luego un año. Gregory se desvaneció en el ruido de fondo. Actualizaciones ocasionales se filtraban a través de conexiones mutuas. Nueva ciudad, nuevos intentos, ambiciones más pequeñas. Nada perduraba. La confianza sin responsabilidad no envejece bien. A veces, tarde por la noche, volvía a pensar en esa palabra. Oxidado. Y yo sonreiría. El óxido se produce cuando algo se deja sin usar, descuidado, expuesto sin cuidado. Lo que Gregory confundía con decadencia era en realidad moderación. Lo que veía como debilidad era paciencia. Lo que descartaba como decoración era disciplina. No me había corroído. Yo había soportado. Y cuando finalmente llegó la presión, no me quebré, revelé lo que había debajo. Él pensó que la historia terminaba cuando el restaurante cerraba. Pero la verdad es que el final real solo tiene sentido una vez que entiendes en qué me convertí después de que él se fue. Han pasado 2 años desde aquella noche. El tiempo no borró lo sucedido, pero sí hizo algo mejor. Le dio contexto. La distancia tiene la capacidad de despojar los momentos de su verdad, separando el dolor del significado. Y ahora, cuando recuerdo el restaurante, la risa, la palabra que me atravesó como un cristal, no siento rabia. Siento claridad. La mujer que fui esa noche creía que la resistencia era lo mismo que la fuerza. Creía que la lealtad podía compensar el desequilibrio. Pensaba que el amor significaba callar cuando algo no iba bien. Ella estaba equivocada. La veo ahora, no con vergüenza, sino con compasión. Hizo lo mejor que pudo con lo que entendía en ese momento. Y cuando finalmente supo la verdad, no se derrumbó. Ella se adaptó. Después del divorcio, la vida no se volvió perfecta por arte de magia. La sanación nunca funciona así. Hubo mañanas en las que el silencio se sentía pesado, en las que, por costumbre, buscaba el teléfono esperando un mensaje que ya no importaba. Hubo tardes en las que me preguntaba si había sido demasiado dura, demasiado decidida, demasiado implacable. Entonces me acordé del sobre. La audiencia. La forma en que se había ofrecido la humillación como entretenimiento. Y la duda se disolvió. Me reconstruí lenta y deliberadamente. Elegí proyectos que se alineaban con mis valores en lugar de con mi imagen. Invertí en empresas dirigidas por personas que no confundían ambición con derecho. Dije no con más frecuencia y descubrí que no es una frase completa. El programa de mentoría creció. Las jóvenes con las que trabajé me recordaron a mí misma antes de aprender a encogerme. Inteligentes. Decididas. Cuidadosas en los momentos menos oportunos. Les enseñé a leer contratos como si fueran historias, a detectar señales de alerta disfrazadas de encanto, a confiar en la incomodidad sin esperar a que el desastre la validara. Uno de ellos preguntó una vez, ¿cómo supiste cuando era el momento de dejar de perdonar? Respondí honestamente, cuando el perdón empezó a costarme mi dignidad. Gregory me pasaba cada vez menos por la cabeza. Cuando lo hizo, no fue con amargura, sino con comprensión. No era especialmente cruel. Simplemente estaba acostumbrado a un mundo que premiaba la confianza más que el carácter. Un mundo donde se esperaba que las mujeres absorbieran el daño en silencio para que los hombres pudieran continuar sin interrupciones. Había salido de esa expectativa. Y eso lo cambió todo. Un año después del divorcio, me encontré con una de las inversionistas de la gran inauguración. Estábamos haciendo fila en una cafetería y su rostro se iluminó de repente. Siempre me lo he preguntado, dijo con cautela. ¿Lo planeaste? ¿Esa noche? Negué con la cabeza. No. Simplemente dejé de protegerlo. Ella sonrió, no con amabilidad, sino con complicidad. Normalmente, eso es todo lo que se necesita. Ese momento quedó conmigo. El poder no siempre se oye con fuerza. A veces es simplemente la negativa a participar en tu propia eliminación. No cuento esta historia porque me enorgullezca la caída de Gregory. No es cierto. Sus decisiones fueron suyas, y las consecuencias se desataron naturalmente. De lo que me enorgullezco es de esto. No permití que el desprecio ajeno se convirtiera en mi identidad. No negocié mi valor. No pedí respeto. Me elegí a mí misma, no de manera dramática ni perfecta, sino decisiva. Y esa decisión sigue rindiendo dividendos que ninguna inversión jamás podría dar. Si algo he aprendido, es esto. Te llamarán frío en cuanto dejes de serles útil. Te etiquetarán de difícil cuando dejes de ser conveniente. Te acusarán de crueldad cuando te niegues a desangrarte en silencio.
Déjalos. Porque la fuerza no siempre se manifiesta como resiliencia. A veces parece como si uno se alejara y se negara a dar explicaciones. Si crees que esta historia trata sobre venganza, no has entendido el punto. La verdadera lección solo se aclara cuando entiendes lo que sucede cuando una mujer deja de pedir permiso. Hay un mito extraño que a la gente le gusta creer sobre las mujeres que se alejan. Imaginan rabia, mezquindad, una necesidad de ganar. Imaginan tierra arrasada y noches de insomnio alimentadas por la amargura. Esto hace que la historia sea más fácil de digerir, porque si una mujer se va con calma, deliberadamente, sin suplicar, la narrativa se desmorona. Lo que nunca esperan es la paz. No inmediatamente. No limpiamente. Pero con constancia. Después de que todo estuvo terminado, después de que se secó la última firma y terminó la última llamada legal, no me sentí triunfante. Me sentí tranquilo. Como si el ruido con el que había vivido durante años finalmente se hubiera apagado. Sin evaluación constante. Sin rendimiento. Sin compararme con las expectativas de los demás. Solo espacio. Ese espacio me obligó a enfrentar algo incómodo. Ya no sabía qué quería. Había pasado tanto tiempo apoyando las ambiciones de Gregory que mis propias preferencias se habían convertido en ruido de fondo. Decisiones que deberían haber sido sencillas, dónde vivir, cómo pasar los fines de semana, cómo era el éxito, de repente requerían intención. Así que empecé poco a poco. Dije que sí a cosas que me hacían sentir arraigado. Largas caminatas. Madrugar. Tardes sin agenda. Dejé de explicar mis decisiones a quienes no se veían afectados por ellas. Dejé de justificar por qué no me esforzaba más para salvar algo que ya se había roto en público. De todas formas, la gente seguía haciendo preguntas. ¿Alguna vez piensas que fuiste demasiado duro? ¿Lo manejarías de otra manera ahora? ¿Crees que se merecía ese resultado? Aprendí a responder sin ponerme a la defensiva. Él tomó decisiones. Yo respondí a ellas. Esa respuesta incomodó a algunos. No atribuía culpas teatralmente. No ofrecía un monólogo de villano. Simplemente reconocía la relación de causa y efecto. Mientras tanto, la historia de Gregory continuó sin mí. De vez en cuando, recibía noticias, nunca directamente, siempre filtradas. Nuevas empresas que no duraron. Asociaciones que se disolvieron rápidamente. Un patrón que se repetía en diferentes ciudades con diferentes personas. Los detalles dejaron de importar. Los patrones no requieren que existan testigos. Lo que importaba era lo que estaba construyendo. Expandí mis inversiones lenta e intencionadamente. Elegí fundadores que valoraban la transparencia por encima de la bravuconería. Planteé preguntas más difíciles. Busqué la actitud defensiva en lugar de la confianza. Cada decisión se convirtió en un reflejo de lo que había aprendido a base de esfuerzo. Y aprendí a confiar en mí nuevamente. Ese fue el verdadero trabajo. Confiar en tus instintos después de que alguien te convence de que es un inconveniente es más difícil que irse. Requiere desaprender. Requiere aceptar la incomodidad en lugar de suavizarla. Requiere resistir la tentación de ser fácil para que los demás se sientan cómodos. Ya no era fácil. Fui honesto. Una tarde, mientras asesoraba a un grupo de jóvenes profesionales, alguien dijo algo que me dejó paralizado. Tengo miedo de que si pongo límites, la gente no me quiera. Sonreí con dulzura y dije, algunos no lo harán, pero los que importan se adaptarán. Me costó años aprender esa verdad. Mirando hacia atrás, entiendo por qué Gregory me juzgó mal. Me había vuelto aceptable. Predecible. Segura. Confundí el autocontrol con autoborramiento y lo llamé madurez. Pero la fuerza no viene de lo que pueda soportar. Proviene de saber cuando la resistencia se convierte en autotraición. La noche que Gregory me llamó oxidada, creyó que estaba cerrando un capítulo. Creyó que estaba mejorando, avanzando, dejando algo atrás. En realidad, me estaba dando un espejo. Y una vez que me vi claramente, una vez que dejé de negociar mi valor, la historia nunca pudo volver a ser lo que era. Podrías pensar que la parte más difícil fue alejarme. Pero el verdadero desafío llegó después, cuando tuve que decidir en quién me convertiría sin que nadie más me definiera. Hay un momento después de una agitación para el cual nadie te prepara. No es la explosión. No es la lluvia radiactiva. Es la silenciosa comprensión de que nadie vendrá a decirte quién serás el siguiente. Después del divorcio, después del colapso empresarial, después de que se calmara la situación, me quedé en ese espacio, libre pero indefinida. Durante años, mi identidad había sido contextual. Esposa. Compañera.
Sistema de apoyo. La razonable. La comprensiva. Esas etiquetas habían moldeado mis decisiones más de lo que creía. Sin ellos, tuve que responder una pregunta que había evitado durante demasiado tiempo. ¿Quién soy yo cuando no me elige, ni me descarta, alguien más? Al principio, la respuesta me pareció insegura. Me probé versiones de mí misma como la gente se prueba ropa después de perder peso, formas conocidas, tallas incorrectas. Dije que sí a las oportunidades por costumbre. Me entretuve con conversaciones que me agotaban simplemente porque siempre lo habían hecho. Entonces algo cambió. Dejé de preguntarme, ¿esto me hace sentir cómoda? Y empecé a preguntarme, ¿esto me hace sentir arraigada? Esa pregunta lo cambió todo. Me alejé de círculos donde mi presencia siempre había sido condicional. Solté relaciones que me exigían ser más pequeña, más blanda, menos. Dejé de disculparme por ser decidida, por ser directa, por no dejarme conmover por la manipulación disfrazada de encanto. La gente se dio cuenta. Algunos lo admiraron en silencio. Otros lo detestaron abiertamente. Algunos desaparecieron por completo. Yo los dejé. Una tarde, me sorprendí riéndome sola en la cocina, riéndome de verdad, no de forma educada. Me sobresalté. No porque fuera ruidosa, sino porque no había nadie que la controlara. Nadie a quien impresionar. Ninguna reacción que controlar. Fue entonces cuando entendí, la alegría se siente diferente cuando no requiere permiso. Gregory volvió a aparecer ese año, no en persona, no directamente. Un conocido en común mencionó que había preguntado por mí. Quería saber cómo estaba. Si era feliz. La palabra parecía irónica. La felicidad nunca había sido lo que deseaba. Quería armonía. Paz. Una sensación de coherencia interna que había sacrificado por una estabilidad que no era estable en absoluto. Estaba más que feliz. Yo estaba sólido. El trabajo que realicé reflejó ese cambio. Acepté menos proyectos, pero mejores. Volví a confiar en mis instintos, incluso cuando incomodaban a otros. Dejé de explicar mis decisiones en exceso a quienes se beneficiaban de mis dudas. Cuando las mujeres más jóvenes me pidieron consejo, no les dije que no tuvieran miedo. Les dije que fueran honestos. El miedo pasa. La honestidad perdura. Les dije que observaran cómo reacciona la gente cuando dice que no. Que se fijaran en quien lo respeta y quien intenta negociarlo. Que comprendieran que la incomodidad suele ser la primera señal de que dicen la verdad. No me volví más frío. Me quedó más claro. Y la claridad tiene una forma de revelar lo que siempre estuvo ahí. Mirando atrás, veo cómo Gregory confundió mi moderación con debilidad. Cómo confundió mi paciencia con permiso. Cómo creyó que mi silencio significaba seguridad. Para él. No lo hizo. Significaba que estaba escuchando. Y cuando finalmente hablé, a través de acciones, no de argumentos, el impacto nos sorprendió a ambos. No lo odio. El odio requiere inversión. Simplemente superé la versión de mí que se habría quedado. Esa es la parte que la gente no entiende. Irse no fue un acto de ira. Fue un acto de reconocimiento. La gente asume que la historia termina cuando recuperas tu poder. Pero la verdad es que el capítulo más importante comienza cuando te das cuenta de que no necesitas demostrárselo a nadie. El reconocimiento no llega de una vez. Viene en fragmentos, momentos de silencio que te sorprenden cuando ya no estás preparado para el impacto. En mi caso, ocurrió una tarde cualquiera, haciendo fila en un supermercado, nada menos. La cajera sonrió y charló un poco. Le devolví la sonrisa. Sin tensión. Sin cálculos internos. Sin preguntarme cómo me percibían. Solo presencia. Entonces me di cuenta de cuánta energía había gastado anticipando reacciones. Midiendo el tono. Suavizando los matices. Prediciendo estados de ánimo que no me correspondían. Lo llamaba conciencia. Inteligencia emocional. Madurez. En realidad, había sido hipervigilancia. Y finalmente me liberé de ello. La vida después de Gregory no se sintió dramática. Se sintió intencional. Mis días se volvieron más tranquilos, pero más plenos. Dejé de sobrecargar mi agenda para demostrar productividad. Me iba de las conversaciones cuando se volvían despectivas en lugar de quedarme a reparar algo que no había roto. Ese cambio no pasó desapercibido. La gente respondió de forma diferente cuando dejé de moderar mis límites. Algunos se acercaron, respetuosos y curiosos. Otros se resistieron, inquietos por la ausencia de negociación. Algunos me acusaron, medio en broma, medio en serio, de estar intenso ahora. No discutí.
La intensidad es a menudo la forma en que la honestidad se manifiesta para las personas que se beneficiaron de su cumplimiento. Pensé mucho en eso mientras era mentora. Una mujer confesó que tenía miedo de imponerse en el trabajo porque no quería que la etiquetaran de difícil. Le dije la verdad, ojalá alguien me la hubiera dicho antes. No puedes controlar la etiqueta. Solo puedes controlar el costo. El precio del silencio se paga lentamente. A diario. En silencio. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que has pasado años financiando la comodidad de alguien más con tu propia erosión. No estaba dispuesto a pagar ese precio otra vez. De vez en cuando, la curiosidad me atraía. No por Gregory en sí, sino por la versión de mí que lo había amado tan profundamente. Me preguntaba cómo se había perdido en las ambiciones ajenas sin percatarse del lento desplazamiento de las suyas. La respuesta fue sencilla e incómoda. Me habían elogiado por ello. Por ser comprensivos. Por ser adaptables. Por no complicarnos las cosas. Me habían recompensado por desaparecer con gracia. Pero desaparecer, por muy educadamente que lo hagamos, sigue siendo desaparecer. Una vez que vi eso, no pude dejar de verlo. Empecé a reconstruir no solo mis rutinas, sino también mis estándares internos. Dejé de preguntarme si algo era razonable y empecé a preguntarme si era respetuoso. Dejé de buscar consenso cuando el consentimiento debería haber sido suficiente. Y poco a poco, una nueva confianza se arraigó. Sin ruido. Sin dramatismo. Simplemente firme. El tipo que no se inmuta cuando lo malinterpretan. Esa confianza se manifestó de maneras inesperadas. Negocié mejor. Me alejé más rápido. Confié en el silencio como respuesta. No busqué claridad en personas que prosperaban con la ambigüedad. Me elegí a mí mismo en pequeñas cosas, día tras día. Y esas decisiones se acumularon. Una noche, mientras escribía mi diario, escribí una frase que me hizo reflexionar. Ya no tengo miedo de que me vean con claridad. Ese miedo había moldeado gran parte de mi pasado. Miedo a que la claridad me costara amor, oportunidades, pertenencia. Pero la claridad no me costó esas cosas. Los filtró. Lo que quedó fue real. Conectado a tierra. Mío. Una vez pensé que recuperarme a mí mismo significaba deshacer el pasado. Lo que no esperaba era que redefiniría silenciosamente cada elección futura que hiciera. Redefinir el futuro suena dramático, pero en la práctica es útil. Sucede en los momentos en que nadie aplaude. En los correos que no contestas. En las reuniones que rechazas. En la pausa que te permites antes de decir que sí por costumbre. Estos fueron los momentos donde residió mi verdadera transformación, no en grandes declaraciones, sino en silenciosas negativas. Lo noté por primera vez en mi trabajo. Dejé de perseguir oportunidades que parecían impresionantes en teoría, pero que en la práctica resultaban vacías. Ya no confundía visibilidad con valor. Cuando la gente presentaba ideas con más entusiasmo que integridad, me marchaba sin remordimientos. Confiaba en la incomodidad que me invadía cuando algo parecía estar mal, en lugar de racionalizarlo y callarlo. Esa confianza era nueva. Antes, lo había ignorado repetidamente, diciéndome que era demasiado sensible, demasiado cauteloso, demasiado exigente. Ahora entendía que la sensibilidad no era un defecto, sino información. Y había aprendido a escuchar. Las relaciones también cambiaron. Algunas amistades se profundizaron, fortalecidas por la honestidad y el respeto mutuo. Otras se desvanecieron silenciosamente cuando dejé de esforzarme demasiado para mantenerlas. Sentí dolor, pero también alivio. Ya no buscaba conectar. La conexión existía o no existía. Una tarde, me encontré con una vieja conocida que no me había visto desde antes del divorcio. Tras unos minutos de conversación, ladeó la cabeza y dijo, «Pareces diferente. Más tranquila. Más difícil de interpretar». Sonreí. Eso es porque dejé de dar explicaciones. Ella se rió, pero lo dije en serio. Me di cuenta de que la explicación puede convertirse en una actuación cuando se basa en el miedo. Miedo a ser juzgado mal. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a ser abandonado por aferrarse demasiado a su propia verdad. Había vivido allí durante años. Ahora dejo que cada uno saque sus propias conclusiones. Si asumían que era distante, que así fuera. Si pensaban que era reservado, también estaba bien. Reservado no es cerrado, es selectivo. Y la selección es una forma de autorrespeto. Gregory no desapareció del todo de mis pensamientos. No porque lo extrañara, sino porque había sido el catalizador. La fractura que expuso todo lo que había debajo. Sin ese momento, la palabra, el sobre,
el despido público, podría haberme quedado lo suficientemente cómoda como para seguir encogiéndome. Esa constatación no me hizo sentir agradecido por el dolor, pero me hizo ser honesto acerca de su impacto. Pensé a menudo en lo fácil que puede ser que la confianza se convierta en derecho, en cómo el encanto puede camuflar el control, en lo rápido que el apoyo de una mujer se replantea como obligación cuando se espera en lugar de apreciarlo. Juré que nunca volvería a confundirlos. Cuando me preguntaban qué había aprendido, me resistía a darles respuestas claras. El crecimiento no es ordenado. No se resume en eslóganes. Pero si tuviera que resumirlo en algo simple, sería esto. Presta atención a quien se beneficia cuando dudas de ti mismo. Solo esa conciencia puede cambiar el curso de una vida. El futuro que estaba construyendo no giraba en torno a demostrar nada. Giraba en torno a la alineación con mis valores, mi energía, mi identidad. Elegí caminos más lentos, victorias más silenciosas, relaciones basadas en la reciprocidad en lugar de la resistencia. Y por primera vez, confié en que aquello que estaba destinado para mí no requeriría el autoborrado como tarifa de entrada. Esa confianza parecía radical. Libertador. Ganado. Una vez creí que crecer significaba volverse más agradable, más flexible, más indulgente. Lo que sé ahora es que el verdadero crecimiento comienza en el momento en que dejas de abandonarte a ti mismo para mantener la paz. Descubrí que la paz no es pasiva. No llega porque el conflicto desaparezca. Llega porque dejas de negociar con lo que te perjudica. Esa distinción fue más importante que cualquier otra cosa que aprendí. Para cuando pasó 1 año y medio, mi vida ya no parecía una recuperación. Parecía un rumbo. No estaba reconstruyendo algo que se había roto, sino construyendo algo que nunca antes había existido. Una vida que no requería ajustarme constantemente a las expectativas de los demás. La ausencia de caos reveló algo inesperado. Capacidad. Tenía más espacio mental, más paciencia, más creatividad. Cuando no estaba gestionando los estados de ánimo de Gregory, su imagen, sus ambiciones, tenía espacio para imaginar cosas más allá de la supervivencia. Empecé proyectos que antes había descartado por poco prácticos. Viajé sin registrarme. Tomé decisiones sin ensayar cómo las explicaría. La libertad, aprendí, es tranquila al principio. Susurra antes de rugir. Una noche, mientras revisaba archivos viejos, encontré una foto de la gran inauguración del restaurante. Gregory estaba en el centro, con la copa en alto, con la confianza agudizada en la actuación. Yo estaba a su lado, sonriendo, serena, ya medio perdida sin darme cuenta. No sentí tristeza al mirarlo. Sentí distancia. La mujer de esa foto había estado intentando ser elegida por alguien que ya planeaba su salida. Aún no lo sabía, pero ya había superado el papel mucho antes de que cayera el telón. Borré la foto. No por amargura, sino porque ya no me representaba. A menudo me preguntaban si me sentía reivindicado al saber cómo le había ido a Gregory. La pregunta siempre conllevaba un matiz de expectativa, como si debiera admitir satisfacción por su desmoronamiento. Pero la reivindicación implica competencia. Yo no estaba compitiendo con él. Había abandonado la arena por completo. La vida de Gregory continuó a trompicones, según las noticias ocasionales que me llegaban. Nuevo trabajo. Nueva ciudad. Nuevos intentos de reinvención. Cada uno más pequeño, más discreto, menos convincente que el anterior. No porque le faltara talento, sino porque nunca aprendió a ser responsable. Esa lección no es transferible. Hay que vivirla. En cuanto a mí, la confianza que había desarrollado no era ostentosa. No se anunciaba sola. Se manifestaba en límites que no requerían refuerzo. En decisiones que no necesitaban aplausos. En relaciones que no parecían transaccionales. Dejé de impresionarme por la intensidad y comencé a valorar la consistencia. Eso cambió las personas a las que permití acercarse. También dejé de tener miedo a estar solo. La soledad me había mantenido atado a situaciones que me agotaban. Ahora, la soledad me resultaba reparadora. Era donde procesaba, recalibraba y me escuchaba sin interrupciones. No me apresuraba a llenarla. Lo honré. Una noche, mientras escribía mi diario a la luz de una lámpara, escribí algo que me hizo reflexionar. Ya no confundo el amor con la tolerancia. Esa línea parecía un cierre. No del tipo dramático, sino del que sella algo para siempre. Ya no estaba enojada. No estaba a la defensiva. No necesitaba que Gregory entendiera lo que había perdido. Comprendí lo que había ganado. Y eso fue suficiente.
Podrías pensar que la historia termina al encontrar la paz. Pero la lección final solo se revela cuando te das cuenta de lo fácil que es arrebatarla si no aprendes a protegerla. Proteger la paz se convirtió en mi última educación. No en cómo defenderla a viva voz, sino en cómo reconocer el momento en que se ve amenazada. La paz rara vez desaparece de golpe. Se erosiona cuando ignoras las pequeñas incomodidades. Cuando justificas la falta de respeto. Cuando te convences de que ser comprensivo es lo mismo que estar seguro. Ya lo había hecho una vez. No lo volvería a hacer. El mayor cambio no fue externo, sino interno. Ya no necesitaba la certeza de los demás para confiar en mi propio juicio. No esperé a que las situaciones se volvieran insoportables para alejarme. Escuché la primera vez que algo me pareció mal. Eso lo cambió todo. Las oportunidades ya no me deslumbraban solo por parecer impresionantes. La gente ya no se ganaba mi lealtad simplemente por querer tener acceso a mí. Observaba el comportamiento más que las palabras. Observé quién respetaba los límites sin resentimiento y quién los trataba como obstáculos que superar. Esa conciencia se convirtió en mi brújula. Dejé de idealizar el potencial. En las personas. En las relaciones. En las promesas. El potencial sin seguimiento es solo otra forma de demora, y ya había perdido suficiente tiempo esperando a que alguien se convirtiera en quien decía ser. La vida se simplificó después de eso. No más pequeño, sino más limpio. Invertí mi energía donde fue correspondida. Construí relaciones que no requerían resistencia como prueba de amor. Me permití ser vista plenamente sin ajustar la iluminación para que otros se vieran mejor. Y aquí está la verdad de la que nadie habla lo suficiente. Cuando dejas de traicionarte a ti mismo, algunas personas se sentirán expuestas. Te llamarán distante. Dirán que has cambiado. Te acusarán de ser frío. Esas acusaciones solían asustarme. Ahora me informan. Porque el frío es lo que la gente llama claridad cuando ya no le sirve. No me arrepiento de cómo terminó mi matrimonio. Me arrepiento de los años que pasé confundiendo la moderación con la virtud mientras desaparecía lentamente. Me arrepiento de los momentos en que ignoré mis instintos porque ser amable me parecía más seguro que ser honesto. Pero el arrepentimiento ya no es un lugar donde viva. Es solo un marcador en el mapa, una prueba de dónde he estado y por qué no regreso. Si pudiera hablar con la mujer que era esa noche, la que estaba en el restaurante, sonriendo a pesar de la humillación, no le diría que fuera más fuerte. Ya lo era. No le diría que luchara con más ahínco. No lo necesitaba. Le diría esto. No tienes que demostrar tu valía a quienes se benefician de dudarla. No tienes que callar para ser amado. Y no tienes que esperar permiso para irte. Alejarse no te hace cruel. Te hace honesto. La historia que la gente recuerda nunca estará completamente bajo tu control. Algunos dirán que exageraste. Otros dirán que estabas calculando. Unos pocos lo entenderán sin necesidad de explicaciones. Déjenles elegir. Tu trabajo no es gestionar la narrativa. Tu trabajo es proteger tu vida. Gregory creyó una vez que podía prescindir de mí y continuar sin interrupciones. Creía que mi valor expiraba cuando mi utilidad lo hacía. Creía que el silencio significaba seguridad. Él estaba equivocado. Porque en el momento en que dejé de absorber daño silenciosamente, todo cambió. No para él. Para mí.